Bienvenido a Historias de Sangre. El manto oscuro de la niebla londinense, en el año 1888, un asesino sin rostro sembró el terror en las calles de Whitechapel. Un criminal cuya identidad nunca fue revelada, pero que dejó una marca indeleble en la historia. Su apodo se ha convertido en sinónimo de horror: Jack el Destripador. ¿Qué llevó a este personaje a cometer tales atrocidades? ¿Qué misterio rodea a su figura? Acompáñame en esta travesía al corazón de uno de los casos sin resolver más famosos de todos los tiempos. Whitechapel. Whitechapel, en el siglo XIX, no era un lugar para los débiles. Este barrio del este de Londres estaba plagado de pobreza, enfermedades y una desesperanza casi palpable. Las calles eran estrechas, oscuras y repletas de tabernas, fumaderos de opio y personas luchando por sobrevivir. Fue en este entorno caótico y marginal donde Jack el Destripador comenzó su sangriento legado. Entre agosto y noviembre de 1888, este asesino seleccionó a sus víctimas entre las mujeres más vulnerables, prostitutas que vivían en las sombras de la sociedad. Sus crímenes no eran solo brutales, eran meticulosamente planeados, casi rituales. El primer asesinato que conmocionó a Londres ocurrió el 31 de agosto de 1888. La víctima, Mary Ann Nichols, fue encontrada en Box Row. Su garganta había sido cortada 2 veces y su abdomen presentaba profundos cortes. Sin embargo, lo más inquietante fue la precisión de las heridas. No era obra de un delincuente común, sino de alguien que parecía tener conocimiento médico o anatómico. Pocos días después, el 8 de septiembre, apareció el cuerpo de Annie Chapman. Esta vez, las mutilaciones fueron aún más extremas. Además de las profundas heridas en el cuello, su útero había sido extraído. La brutalidad escalaba, y con ello, el pánico se extendía por todo Whitechapel. La prensa no tardó en aprovechar el morbo de estos crímenes. Titulares sensacionalistas llenaban los periódicos y surgieron todo tipo de rumores. Pero lo que realmente captó la atención del público fueron las cartas enviadas a la policía y a los medios de comunicación, firmadas por Jack el Destripador. Una de estas cartas, conocida como la Carta desde el Infierno, contenía un macabro detalle: un fragmento de hígado humano que el autor afirmaba haber tomado de una de sus víctimas. Aunque nunca se pudo confirmar la autenticidad de estas cartas, su contenido avivó aún más el miedo y el misterio. El 30 de septiembre, Jack mostró un nivel de audacia que nadie esperaba. En lo que se conoció como la noche del doble evento, cometió 2 asesinatos en un mismo lapso de tiempo. La primera víctima, Elizabeth Stride, fue hallada con la garganta cortada, pero su cuerpo no estaba mutilado. Esto llevó a los investigadores a creer que el asesino había sido interrumpido. Menos de 1 hora después, Catherine Eddowes fue encontrada en Mitre Square. Esta vez, Jack se desquitó con una violencia indescriptible. Su rostro fue desfigurado, su abdomen abierto, y faltaban varios órganos internos, incluyendo un riñón. Era evidente que este no era un asesino cualquiera, era un depredador calculador, que jugaba con los límites de la justicia y la moral. El último crimen atribuido oficialmente a Jack el Destripador ocurrió el 9 de noviembre de 1888. La víctima, Mary Jane Kelly, fue asesinada en la privacidad de su habitación. A diferencia de las anteriores, esta escena fue aún más grotesca. Mary Jane fue desmembrada y mutilada de una forma que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados. Su rostro quedó irreconocible, y sus órganos internos estaban esparcidos por la habitación. Después de este último asesinato, los crímenes de Jack cesaron abruptamente. ¿Qué ocurrió? ¿Murió? ¿Fue arrestado por otro delito? ¿O simplemente decidió desaparecer? Las preguntas quedaron sin respuesta, y las teorías no tardaron en surgir. A lo largo de los años, muchos han intentado descubrir la identidad de Jack el Destripador. Algunas teorías apuntan a un médico, debido a la precisión quirúrgica de los cortes. Otros creen que podría haber sido un carnicero, acostumbrado a manipular cuerpos.
Incluso se ha sugerido que podría haber sido un miembro de la realeza británica, protegido por el sistema. Y no faltan los que creen que Jack podría haber sido una mujer. Una teoría que, aunque menos popular, añade otra capa de misterio al caso. Lo que hace a Jack el Destripador tan fascinante no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino el enigma que dejó tras de sí. ¿Cómo pudo alguien cometer tantos asesinatos en una época donde la vigilancia y las investigaciones comenzaban a modernizarse y desaparecer sin dejar rastro? Whitechapel nunca volvió a ser el mismo, y Londres quedó marcado para siempre por este capítulo oscuro. Jack el Destripador no solo fue un asesino, fue un símbolo del caos, del terror y de lo desconocido que acecha en las sombras de cualquier sociedad. Sus crímenes siguen siendo objeto de estudio, teorías y hasta fascinación morbosa. Pero quizás lo más aterrador de este caso sea lo que nos revela sobre nuestra propia humanidad y nuestra vulnerabilidad. Si te ha atrapado este relato lleno de misterio, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a mi canal. Esto es solo el comienzo de una serie de historias oscuras y fascinantes que estoy preparando para ti. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, siempre hay algo acechando en las sombras.